de derivación, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hablar es del concepto de derivada. No lo vamos a ver con mucha profundidad, solo se los voy a explicar pues brevemente. Como ustedes se dan cuenta, bueno, pues para explicar este tema voy a valerme de un pizarrón que tenemos aquí en la web conferencia. Entonces, para explicar el concepto de la derivada, primero tenemos que tener muy claro qué es. Primero tenemos que tener muy claro qué es la pendiente de una recta, ¿de acuerdo? Entonces, se los voy a explicar de esta manera, voy a intentar pues, ser muy dinámico en esta parte. Entonces, la pendiente la voy a expresar como la pendiente va a ser la inclinación que tiene una recta, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo de la siguiente manera. Esto es una recta, ¿de acuerdo? Y esta recta va a tener pendiente 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué pendiente 0? Porque es horizontal. Entonces yo quiero que ustedes asocien el concepto de pendiente con la empinación. ¿Qué tan empinada está? Vamos a, para el ejemplo, una carretera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer, vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a utilizar esta analogía para que les quede claro el concepto de pendiente. Vamos a suponer que esta línea que acabo de cruzar, esta que ven acá, esta línea es una calle, ¿sí? Y ustedes son esta persona, ¿de acuerdo? Listo. Estos son ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que esta recta tenga pendiente 0? Quiere decir que es horizontal. Y vamos a suponer que ustedes son este muñequito de acá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una recta es horizontal, tiene pendiente 0. Ahora, supongamos que ustedes van a desplazarse en este sentido. ¿De qué? De izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van recorriendo esta calle que tienen ahí horizontal, no tienen pendiente, no tienen que hacer ningún esfuerzo, ¿cierto? Pero supongamos que ustedes en un punto tienen que subir, ¿sí? La pendiente, en este caso, va a ser la pendiente de esto, va a ser pendiente 1. ¿Sí? Disculpen mis dibujos. Esta de acá, esta recta de acá, va a tener pendiente 1. ¿Por qué? Porque ustedes se desplazan 1 a la derecha y suben 1, ¿de acuerdo? Eso es pendiente 1. Entonces la pendiente de acá va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes empiezan a subir, tienen pendiente 1, ¿sí? Entonces ustedes van caminando, están en pendiente 0 y cuando suben van a pendiente 1. Vamos a decir ahora que, bueno, no se escucha esta grabación, queda disponible. Como ustedes pueden ver en el chat, James, James, sí, esta grabación les queda en sus tutores se la van a compartir, ¿de acuerdo? Y sí la van a poder escuchar. Me avisan si me pueden escuchar, ya que un estudiante dice tener problemas de escucha por el chat. Listo, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, cuando es horizontal tiene pendiente 0. Cuando empezamos a subir tiene pendiente 1. Esta recta de acá, ¿qué pendiente tiene? En el chat, cuéntenme en el chat qué pendiente sería esta. Otra vez es otra horizontal. Sería 0. Perfecto. Y vamos a decir que ustedes después tienen que bajar. ¿Sí? ¿Cuál pendiente creen que tiene esto? -1. Muy bien, aquí alguien dijo -1. ¿Por qué? Porque yo me desplazo una unidad hacia la derecha y bajo una. ¿Sí? Tiene pendiente -1. Y acá vamos a decir que siguieron. ¿De acuerdo? Listo. Porque es negativo, exacto. Entonces, vamos a recapitular. Cuando el señor, cuando ustedes, acabamos de decir que eran ustedes,
Vamos a quitar esta flecha. Entonces, estudiantes, cuando ustedes están en un plano acá, en este caso, vamos a hacerlo en amarillo, cuando ustedes están acá y se van desplazando de izquierda a derecha, ustedes tienen pendiente, van en una recta con pendiente 0, porque es horizontal. Después empiezan a subir y acá aparece pendiente 1, porque sube, ¿de acuerdo? Después llegan a una horizontal de nuevo y tienen pendiente 0, ¿de acuerdo? Y cuando bajan, tienen pendiente -1. Esto es muy vagamente pues lo que es una pendiente. Esto ya tiene unas fórmulas y una forma de averiguarlos. Pero lo que me quiero quedar es con el concepto porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar qué es la pendiente de una recta, ¿de acuerdo? O en este caso, sí, la pendiente de una recta. Entonces, ya incorporado, pues vagamente pues lo que es la pendiente, vamos a hacer ahora sí, vamos a intentar entender, les voy a intentar explicar el concepto de la derivada de una función. ¿Qué es la derivada de una función? Para ello me voy a valer de una gráfica. Voy a graficar acá. Voy a utilizar el color negro para hacerlo así. No, vámonos por lo clásico. Vamos a utilizar el negro. Listo. Utilizar la función roja o la función azul. Entonces, estudiantes, listo, se fue no, a veces me detengo, dejo de hablar mientras estoy dibujando, perdón por si la velocidad con que cambia una función. Exacto, sí, la pendiente, la derivada mide ¿qué es lo que nos da? La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este eje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Eso es una función, ¿cierto? Una función que ustedes, pues... Y yo les voy a decir que esta función representa una empresa, ¿sí? Entonces, donde el eje X acá, va a ser tiempo. Vamos a utilizar en negro. En negro. Entonces, el eje X es tiempo, ¿sí? Y el eje Y es dinero. A ver cómo me sale este. ¿Sí? Es dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en esta función? Ustedes tienen una función, ¿cierto? Entonces, el tiempo, yo digo que acá está el año 2000. En este punto está el año, en el 0,0 es el año 2000. Acá, ¿listo? Ese es el año 2000. Y acá tenemos pues algunos otros años, que los voy a señalar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una empresa que pues en el transcurría el tiempo y esta función expresa el dinero que tenía la empresa. Entonces vamos a analizar cuánto dinero tenía la empresa en este punto. Vamos a decir que este es el año 90. Voy a decir, me interesa también este punto. Fíjense en el amarillo. ¿Sí ven en amarillo ¿sí ven en amarillo los puntos en la gráfica? Perfecto, entonces quiero analizar este año que va a ser el 2002. No sé, se me ocurre a mí que ese es el 2002. Y también quiero analizar qué pasó en el 2005, en el 05, y qué pasó acá en el 98. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? ¿Alguien me puede decir cuántos puntos amarillos tenemos y en qué años? Tenemos 4, perfecto, muy bien. Luis Enrique, buenas tardes. Entonces, exacto, tenemos 4 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer
función, vamos a llamar la función D. La función en azul es la función D, ¿de acuerdo? Vamos a decir de X, aunque pues los valores se mueven en T minúsculo. Perfecto, listo, perfecto. Entonces tenemos 4 puntos, el 90, el 98, 2005, 2002 y 2005. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cómo le iba a la empresa en esos puntos, ¿listo? Para lo cual, entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? Entonces, ¿qué es d de x? Es la función que está, es la curva trazada en azul. Entonces, vamos a ver qué pasó en este punto. Vamos a ver, vamos a utilizar el color rojo, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿qué pasó? Vamos a analizar la pendiente de la recta tangente. Entonces, la tangente debe ir así. Debe ser algo de este estilo. ¿Sí? Esa es la pendiente en 90, ¿de acuerdo? Entonces, díganme, la recta tangente es esa línea roja que yo tengo. La recta tangente es esa línea roja que yo tengo. ¿Qué pendiente tiene esa línea que les acabo de poner en el chat? Nelson Macías me dice 1. ¿Tendrá razón? Entonces, 0. Sí, entonces la pendiente, cuando la pendiente cuando la recta es horizontal, absolutamente horizontal, es 0, ¿sí? Y entonces la pendiente, esta pendiente es 0. ¿Cómo yo escribo eso? Yo digo que la derivada, D es de dinero, no, toca cambiar la función porque es una derivada y los confundo. Voy a decir que la función amarilla la función azul tiene otro nombre. Vamos a ponerle, pues vámonos por lo clásico, vamos a ponerle f de x, ¿cierto? Entonces la función se va a llamar f de x. Se llama nuestra función azul, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada f' en 90 es igual a ¿qué? A 0. Entonces, ¿qué quiere decir la derivada? ¿Qué es lo que hace la derivada? La derivada me va a decir la pendiente de la recta tangente a un punto. ¿Cuál es ese punto? Este que estoy señalando es azul. Este de acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este caso. Vamos a ver ahora qué pasó en el año 98. Vamos primero a hallar las derivadas y después vamos a analizarla. Entonces, en el 98, fíjense, voy a empezar a escribir en rojo en el 98. Acá, ¿cierto? Entonces eso tiene una pendiente. ¿Cuál pendiente va a ser? Bueno, esa no quedó muy bien, pero siempre la podemos arreglar. Díganme qué pendiente más o menos ustedes creen que tiene. -1 me dicen -1. Muy bien a los que dicen -1, exactamente, porque si ustedes van de izquierda a derecha, ahí empezarían a bajar, ¿sí? Entonces la pendiente sería -1. Vamos ahora a analizar el año 2000, a ver qué pasó en el 2000. Bueno, entonces antes de eso vamos a decir la pendiente en ese punto que es. Entonces, en este punto, f' evaluado en 98 es igual a ¿qué? A -1. Más o menos, pues más o menos pensaríamos que es un -1. O es muy aproximado a -1, pero vamos a dejarlo así. Muy bien. Vamos ahora a hallar la pendiente. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser la pendiente en el año 2000? ¿2002?
Muy bien a los que dijeron cero. Vale. Se me movió la función. Exacto, muy bien a los que dijeron, que a los que dijeron que la pendiente va a ser cero. Exacto, entonces vamos a intentar trazarla muy bien. Listo, la pendiente es cero y me interesa ahora el año. Vamos a cambiar el año 2005 por el año 2007 porque ese está muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy pegado y desordenaríamos mucho el año 2005. ¿Y cuál creen que va a ser el año 2005? En el 2017. ¿De uno? Y no podemos, Juan Fernando, no podemos saber hasta ahora el 2017 porque nos falta ese tramo de la gráfica. Ahí está como hasta el 2012, pongan. ¿Sí? Nosotros nos vemos en el 2000. Ah, bien, 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 Juan Fernando. 2007 sí podría ser uno. Entonces vamos a ponerla acá. Entonces vamos a poner acá, ya acá, rojo. Voy a decir que eso es el 2007 y que la pendiente va a ser uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la pendiente? Es decirnos, la pendiente, ¿qué es lo que hace la derivada? Disculpen, ¿qué es lo que hace la derivada? Decirnos la pendiente de la recta tangente. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para analizar la función. Porque si yo les digo, díganme, ¿cómo iba la empresa desde su creación? Su creación, ¿saben cuándo fue? Voy a decir que la creación fue esto es el 90 como en el 92. Crearon la empresa. ¿Qué quiere decir que pasaba con esta empresa? Como ustedes saben que el eje Y es dinero, entonces, ¿qué pasaba? No tenían dinero, tenían una deuda, ¿cierto? Exacto, César. Pero entonces, acá en este punto, quiero que se fijen donde voy a poner el color, este círculo verde. ¿Tienen ese círculo verde? Quiere decir que la empresa sacó un préstamo, ¿cierto? Y empezó a irle muy bien. Pero díganme, ¿qué pasó en el 90? En el 92 dije, no, dije que la empresa empezó en el 92. Vean el 92 que está bien a la izquierda. Pues bueno, no parece muy un 92. 92, ¿sí? Entonces empezó en el 90. La empresa empezó ganando dinero, hasta que, ¿qué pasó en el 90? El dinero empezó a incrementar, ¿cierto? Miren, el dinero empezó a incrementar, hasta que en el 90 algo pasó. Iba generando ganancias hasta el 90, hasta el punto cuando la derivada llegó a cero. Del 90, ¿qué pasó en el 90 hasta el 2002? ¿Y qué pendiente tenía? Pérdidas. ¿Por qué? ¿Recuerdan la pendiente en el 98? ¿Cuánto era la pendiente? Negativa, ¿cierto? Iban de pérdidas. ¿Hasta cuándo se volvió a mejorar la cuestión acá? ¿Cuándo la pendiente volvió a ser cero? Acá. La derivada evaluada vamos a poner 0,2, aunque eso está mal. En el 0,2 fue 0. Quiere decir, en el 2002. Y en el 2007 ya iba ganando mucho dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la pendiente? Cuando ustedes vean la derivada y ustedes deriven igualen a cero, se van a dar cuenta en los puntos en los que algo pasó. ¿Cuáles son los puntos críticos acá? El año 90, porque antes del 90 iban ganando dinero. Ganando, hasta que en el 90 pasó algo, llegaron a la quiebra, a la competencia, algo le pasó. Un pico, exacto, dice Joana, un pico. En el 90 ocurrió un pico, ¿sí? Y en ese pico, y si hay un pico, ¿qué quiere decir? Que las cosas cambian, ¿sí? Hay un cambio drástico, porque llegó a cero. Quiero que se fijen en el 90. Antes del 90 todo iba bien, ganancias, hasta que en el 90, en el año 90, algo pasó. Voy a suponer, todos los empleados
se molestaron y todos renunciaron, ¿sí? Y mandaron a la quiebra a la empresa. Y empezó a perder dinero, ¿cierto? Hasta que en el 2000 llegó, no sé, me imagino yo, un nuevo gerente. Cuando llegó y cambió las cosas. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente es cero. Entonces, más o menos, esta es la forma de entender la derivada. La derivada nos dice el ángulo, bueno, no el ángulo, nos dice la pendiente de la recta tangente. Y es muy importante cuando va a ser, ¿de acuerdo? Esto es como para que vayamos recordando cómo era que funcionaba el cuento de la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, ya explicando el concepto de la derivada, ahora vamos a volvernos a la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, discúlpenles. Esta conferencia les queda grabada. Documento. ¿Listo? Pues ya saben. Entonces ya saben, la derivada nos dice cómo se comporta la función gracias a su pendiente, ¿sí? Si la pendiente es cero, quiere decir que en ese punto donde fue cero hubo un cambio drástico. O íbamos ganando dinero y lo perdimos, o íbamos perdiendo y lo ganamos, ¿de acuerdo? ¿Me confirman? Joana me dice que se fue el audio. ¿Me pueden escuchar? ¿Me avisan? Se va el audio. ¿Ya se fue? ¿Ya volvió? Me dicen algunos que sí escuchan y otros no. ¿Sí me escuchan? Se escucha, listo. Manuel me dice que se escucha, pero regresa, listo. Disculpen, tal vez si a todos se les va el tiempo, debe ser por problemas de mi internet, ¿de acuerdo? Aquí el SEAT. Listo, ¿continúo? ¿Me pueden confirmar? ¿Continúo? ¿Todos me escuchan? Listo, perfecto. Entonces continuamos. Listo. Entonces, eso es lo que hace el concepto de la derivada. También, además del concepto de la derivada, también tenemos pues, muchas aplicaciones y demás. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con el concepto de derivada inmediata. ¿Sí? Estas derivadas son derivadas que encontramos en tablas, ¿de acuerdo? Entonces, para que entendamos a qué me hago referencia es a lo siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla de derivadas. ¿Dónde la encuentra uno? Uno la encuentra en cualquier... en Google busca tablas de derivadas y encuentra por montones. ¿Sí? Entonces tenemos que, digamos, la primera que es la de acá. Esa es la derivada de una constante, ¿cierto? La derivada de una constante es cero, ¿de acuerdo? Entonces, estas tablas derivadas es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué son las derivadas inmediatas? Son reglas que nosotros aplicamos para derivar. Tienen una demostración, tienen una razón, pero en teoría podríamos decir que simplemente son reglas que aplicamos, todas demostradas. Entonces, vamos a suponer que tenemos que hacer esa derivada. Vamos a hacer un ejemplo. Díganme ustedes si puedo utilizar la tabla de derivadas que tengo a la derecha para esta función que tienen ahí. Según la tabla, ¿cuál sería la derivada? En el chat ya saben, si alguno, ¿cuál creen? Díganme ustedes, tal vez es esta, tal vez es la otra. Y ya saben, ahí en este momento nos acompañan algunos tutores, los tutores ya saben que ellos no deben responder. Vamos a dejar a los estudiantes que nos respondan. Le tenemos a Juan Luna está escribiendo. ¿Cuál cree que es la derivada utilizando coseno sobre C? Nelson Macías dice tangente de X. Nelson dice que es esta. Vamos a ponerle un punto. ¿Quién? ¿Quién tiene otra? Coseno sobre seno. No, Juan Luna. No, o sea, la intención es en la tabla que me digan cuál creen que es. O si hay, tal vez no haya, tal vez... Nada, ¿alguien? Bueno, veo varios asistentes escribiendo. Secante cuadrado de X, dice Joana. Coseno, seno menos seno, dice César. Listo, muy bien. Entonces voy a continuar, ¿de acuerdo? Pero esa es la dinámica en esta conferencia. Yo les pregunto y ustedes intentan pues contestar de la mejor manera, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Manuel dice 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6, esa es buena respuesta, la 6. ¿Por qué? Porque es absolutamente aplicable, eso está muy bien. U sobre, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Exacto, las 6. Los 6 dijeron no. Ustedes tienen que, en la mayoría de los ejercicios del pretest, ¿qué tienen que hacer? Van a tener funciones que van a utilizar la tabla, pero a veces esas funciones no están igual como aparece en la tabla. Por ejemplo, la siguiente manera. Seno sobre coseno es igual a tangente, ¿cierto? Entonces, si yo me doy a tangente, es la número, es esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo la tabla? Me está diciendo, usted tenga esta función que yo señalo, ¿sí? Esta función no aparece en mi tabla, pero usted la puede transformar en algo que sí aparezca en la tabla, como la cual es tangente, porque seno sobre coseno es tangente. Y aplico nada más, solo es aplicar la tabla. Entonces, y' es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿de acuerdo? Esa es la derivada. O también secante cuadrado, porque 1 sobre coseno al cuadrado es secante cuadrado. ¿Qué paso fue este, estudiantes? Esto es trigonometría. ¿Sí? ¿Qué es este paso acá? Trigonometría, de acuerdo. Muy importante que practiquen que estudien trigonometría, pues se la van a encontrar en todas las 3 unidades del curso, ¿de acuerdo? Pero entonces, por aquí estamos arrancando solo con derivadas. ¿Listo? Entonces, esa es la función, lo que tienen que hacer en las derivadas inmediatas, ¿de acuerdo? Entonces, para dar algunos ejemplos, para refrescar un poco la memoria, ¿cuál es la idea de esta webconferencia? Que refresquemos qué era la derivada, cómo se manejaban y demás, ¿de acuerdo? Pues yo qué voy a hacer por ustedes. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver la derivada de una constante, ¿sí? Sea f, vamos a utilizar el color negro, sea f de x igual a a, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de una constante? Por ejemplo, f de x igual a 3. ¿Cuál es su derivada? No se ve nada, me dice Joana. ¿Ustedes me pueden ver? ¿Me confirman si pueden ver? César dice 1. ¿Quién más tiene? Sí, 0 me dice Juan Luna. Nelson me dice 0. John me dice 0. Fernando me dice 1. La derivada de una constante, estudiantes, es 0. Entonces, ¿qué pasa? Los que dijeron 1 tienen que ponerse a repasar estas derivadas, ¿de acuerdo? Y los demás, hay unos que están participando que me parece muy bien, y tenemos 31 participantes, deberían haber más personas aquí participando en el chat. Pero entonces los que dieron 1 o los que no están participando, debemos repasar un poco esta derivada. La derivada de una constante es 0. La derivada, si yo les digo que y es igual a menos 3, y' es, ¿cuál es la derivada? Perfecto, es 0 porque es una constante. Vamos a ver ahora la derivada de x. Vamos a quitar eso, vamos a utilizar de ahora en adelante y nada más. Entonces, si y es igual a x, ¿qué es y'? 1, 1, 1, 1 me dicen todo, perfecto. La derivada de una variable sola, sin ningún elevado, sin un número añadido, es 1. Muy bien a los que respondieron. Ahora, vamos a explicar, ya vamos a pasar. Entonces, vamos a explicar cómo funciona la regla ¿de qué? De derivación para una variable elevada a un número. Por ejemplo, tenemos y igual a ¿qué? A x elevado a la n. Entonces, y' ¿qué es igual? ¿Alguien se la sabe como la regla? Si le pongo números, yo sé que todos me adivinan, pero acá ¿qué es?
bajo el exponente, sí. Entonces, x elevado a la n es bajo el n, dejo la x quieta, ¿y qué le hago al exponente? N menos 1. Veamos en el chat. A Juan le faltó una n, a Juan Luna, a Catherine le faltó el elevado a la menos 1, se le resta menos 1. Listo, pero eso está muy bien. Que ustedes participen es excelente. ¿Sí? Los que no están participando porque no recuerdan y demás, pues ya saben, tenemos que repasar estos conceptos que no son muy complejos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver y igual a 3x a la 2. ¿Cuánto es y prima? Entonces, sigamos la regla, ¿cierto? Bueno, voy a ponerle acá un 3. 3 elevado a la 3x al cubo, para hacerlo más interesante, porque ahí él ya me respondió muy bien y se me pierde el chiste de la forma. Tienen que revisar, veo cosas extrañas en el chat. Entonces, cuando yo digo bajar y tenemos un número ahí, pues debemos multiplicarlo. Entonces yo bajo voy a cambiar de colores. Este 3 lo bajo acá, ¿cierto? Entonces me queda 3 por 3, ¿sí? Esto es una multiplicación acá, ¿sí? X elevado, y entonces a este le resto 1. Entonces me queda aquí a la 2. ¿Listo? Entonces y' es igual a 3 por 3, 9, x al cuadrado. ¿Listo? Bien, Juan. Bien, bien. Ahí vi algunos que lo estaban haciendo muy bien, pero algunos me decían 6x. Pero entonces, esos detalles tenemos que tener cuidado. Ya saben que en matemáticas un error, por pequeño que sea, nos cuesta una nota. Entonces, y mucho cuidado con los menos. El negativo es muy delicado en las matemáticas. ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo para refrescar. Veamos a ver. Ahora mi función va a ser y igual a raíz de x. ¿Alguien me puede decir quién es y'? ¿O cómo aplicaríamos? ¿Quién lo recuerda? No estarán buscando por ahí en algún internet cuáles son las derivadas. Intentemos quedarnos acá, ya saben. Cerca, Juan, cerca, pero no lo suficiente. Bien, Juan, bien. Pero a esa respuesta le falta. Listo, Joana tiene algo. ¿Quién? Joana. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Debemos ceñirnos a la definición. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar lo siguiente. Si yo tengo que y es igual a x a la n, entonces la derivada, acá vamos a partir de esto, y' es igual a ¿qué? Abajo el n, x a la n menos 1. Ahí tienen la regla, ¿cierto? Ahora, ya que tienen la regla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora sí a intentar hacer y a la raíz de x. ¿Qué debemos hacer ahí? Ahí el truco sería, ¿qué?
transformar raíz de x que se parezca a lo que tengo arriba, ¿sí? ¿Sí ven que acá arriba tengo las reglas? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren esta transformación y me dicen si estoy haciendo bien. X es igual a la 1 medio, ¿sí? Raíz de x es igual a x elevado a la 1 medio. Yo que hice ahí no fue nada raro, no me inventé nada, simplemente un cambio de notación. Lo escribo de otra manera, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que está x elevado a la 1 medio, ya se parece, esto de acá, ya se parece a qué? Ya se parece a mi definición, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla. Entonces, y' es igual a qué? Según la definición, ¿qué tengo que hacer yo? Bajar el 1 medio, ¿cierto? Todos pensamos en esto, ¿cierto? Entonces, el 1 medio que ya está ya exponente lo bajo acá. 1 medio. Ahí estaba. De x elevado a la qué? A la 1 medio menos 1. ¿Alguien que me diga cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1. Entonces, 1 medio menos 1 ¿a qué es igual? Entonces, 1 yo lo puedo cambiar por 2 medios, ¿cierto? Y me queda menos 1 medio. ¿Sí? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces nos volvemos a nuestro ejercicio. Y acá me queda, voy a dejarlo en verde para que se vea mejor, menos 1 medio. ¿Cierto? ¿Listo? Y acá esto lo podemos ordenar para que me quede 1 sobre 2 raíz de x. Tarea para ustedes, ¿yo por qué hice eso? ¿O alguien me puede decir por qué yo cambié todo lo que tenía a la izquierda por eso que está a la derecha? Exacto. Cuando ustedes tengan un exponente negativo en la parte de arriba, lo pueden bajar, o sea, bajan la x elevado a la menos 1 medio, la bajan y ya queda x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es radio de x, ¿sí? Alguno de ustedes está como perdido, como que esto no le suena, como que esto tenemos que repasar. Muy sencillo cómo repasar de temas de derivadas. Y en YouTube hay muchos videos como para que no les dé tan duro, ¿de acuerdo? Entonces, pues para que vayan reforzando lo de derivadas. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Un medio de raíz, listo. Veamos acá, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer este último. Bueno, este de los tenemos 5 m. ¿Qué debo hacer aquí para derivar esto? ¿Cómo derivo eso? Y ahora me dice que no me pueden confirmar si los demás ven. ¿O me escuchan? Pues puede que esté hablando solo. Nelson Castillo dice V evaluado en X sobre V evaluado en B. ¿Qué dicen? Busquen el comentario de Nelson. ¿Sí? Joana me dice que no ve el ejercicio. Debe ser problema de internet, Joana. Listo, entonces lo que yo debo hacer es que es transformarlo a algo que yo conozca. Por ejemplo, 5 m a la menos 13. Yo que les decía, si el de abajo está elevado, yo puedo subir y bajar cosas
cambiándole el elevado. ¿Sí? Entonces está elevado a la 3, el m abajo en el denominador está elevado a la 3, yo lo puedo subir y elevarlo a qué? A la menos 3, cambiándole signo, ¿cierto? No para que, estos ejercicios son como para que ustedes vuelvan a ver cómo era la movida de las derivadas. Es muy importante que las dominen porque esto lo van a ver en cada ejercicio que ustedes hagan de integral, van a tener que derivar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Y a 5 bajo el exponente, ¿cierto? Muy bien. M a la menos 4. Aquí Fernando ya lo hizo, muy bien. Menos 15 m a la menos 4. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso para que vayamos repasando. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a devolvernos a nuestra presentación. Documento. Listo, estudiantes. Entonces, de eso se tratan las derivadas inmediatas. Ahora, alguien dígame, ¿cuál es la derivada del... Vengan a ver si puedo... Ayúdenme acá. Díganme cuál es, si Y es igual a 3, ¿cuál? 3 coseno de X. ¿Cuál es la derivada de esos estudiantes? Por el chat, ya saben, me avisan si se les va el internet porque tal vez a veces se cae. Según la tabla, Fernando da una respuesta, Nelson da otra respuesta, y las dos se parecen, lo cual es muy diciente. Joana, perfecto, muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Esta integral de acá, esta, ¿se parece a cuál? A la del coseno, ¿cierto? Entonces, pues, yo dejo el 3 quieto porque ese no me está haciendo nada, y derivo el coseno, menos. Aquí Nelson me dice la 4. 1, 2, 3, 4. La 4. Nelson tiene mucha razón. Utilizamos la propiedad 4 y la derivada del seno. O sea, utilizamos estas dos. Utilizamos la 4, esta y esta. Son las dos que utilizamos en este ejercicio. Entonces, de eso se tratan las derivadas inmediatas. Ya saben que tienen que subir esto al nivel. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya estas son las derivadas inmediatas, las reglas de derivación generales. ¿Qué es lo que pasa, estudiantes? Hay unas reglas de derivación generales, ¿sí? Que las vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son? La suma y la resta de funciones, suma o resta de funciones. ¿Cuál es la derivada de una suma o resta de funciones? ¿Alguien por el chat? ¿Alguien recuerda qué era la suma o resta de funciones? Como se dan cuenta, este cuadro tiene 4 casillas y la primera es pues la más fácil. Nelson tiene mucha razón. La suma, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una suma, es la derivada de las derivadas. Vamos a ver, vamos a subirle el nivel. Cuando es una multiplicación, cuando es la multiplicación,
Si yo tengo un producto de funciones, ¿cuál es la derivada del producto? Veo personas escribiendo, vamos a ver qué dicen la derivada del primero por el segundo sin derivada más el primero. Joana tiene mucha razón, veámoslo. Entonces, la derivada del producto, entonces es que, entonces la derivada del producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Como aquí hay un término de suma, no importa el orden. La suma no importa el orden. Entonces puede ser de como querramos. Siguiente, el cociente o la derivada de un cociente, de una división de funciones. Si quieren pueden revisar en Google y me lo escriben por el chat. ¿Alguien? Vamos. Ya saben que tienen que estudiar derivación. ¿Qué pueden hacer? No está mal que no recuerden la fórmula, pero ya saben, búsquenla en Google, intenten recordarla, busquen sus apuntes. ¿Qué era la derivada de un producto? Listo, Joana ahí tiene algo. Eso, exactamente eso es lo que pedí. Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces, ¿qué hacen? Ponen derivada y trazan una línea larga porque la van a necesitar. Entonces, es el de abajo por la derivada del de arriba. ¿Qué signo sigue ahí? Alguien que me dice. Más o menos. ¿Qué signo? Menos, perfecto. Menos el de arriba por la derivada de abajo. ¿Qué pongo en el denominador? F o G al cuadrado. G al cuadrado. Perfecto. Perfecto. Muy bien a los que me respondieron. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta en este cuadro, hay un cuadro en qué? En rosado. ¿Sí? ¿Alguien se recuerda qué me falta? Ya tenemos la derivada de una suma, la derivada de un producto, la derivada de una división. Falta la famosa regla de qué. Regla de la qué. ¿Cómo se llama? Cuando yo derivo una función compuesta, yo uso la regla de qué. Regla de la cadena. Estudiantes, tenemos 38 estudiantes, 36 estudiantes, dice 37, 38. Deben estudiar muy bien la regla de la cadena porque la van a utilizar bastante. La regla de la cadena, muy bien. ¿Y qué dice la fórmula? ¿Qué dice la regla de la cadena? Que cuando yo tengo el producto, cuando yo tengo una función compuesta, ¿qué debo hacer? Entonces, ya quiero saber. Busquen en Google, busquen en sus cuadernos, busquen en algún lado. Será ese, digo yo, voy a hacer una invitación y a ver si empezamos a trabajar, digamos. Listo, entonces.
Lo que me dice la regla de la cadena es lo siguiente. Si yo tengo una función compuesta, acá la tenemos, yo derivo la parte externa de la función. ¿Cuál es la parte externa de la función de arriba? ¿Cuál es la función externa? F. Entonces me dice la regla de la cadena, derive la parte externa, ¿sí? Y lo de adentro, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a lo de adentro? Lo de adentro lo dejo totalmente igual, ¿sí? Y ahí me falta algo, tengo que multiplicarlo ¿por qué? Por la derivada interna. Eso es lo que me dice la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Tienen que hacer al menos unos 10, 20 ejercicios de regla de la cadena para que lo recuerden. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver qué es una función compuesta acá, ¿sí? Lo tenemos y es igual. Una función compuesta es una función que está evaluada en otra función, ¿sí? Que en vez de tomar valores en un conjunto, bueno, pues sí que toma un conjunto, pero toma los valores que vienen de otra función, de la siguiente manera. Esta es la propiedad que deben cumplir para que sea función compuesta. Pero lo importante de todo es esto, los ejemplos. Díganme aquí cuál es la función interna, en este ejemplo, por el chat. ¿Cuál es la función interna? X al cubo, muy bien, ¿cierto? Entonces, a X al cubo la vamos a llamar U en este caso. ¿Por qué U? Porque en integración lo utilizamos así y nos va a servir mucho, ¿de acuerdo? X al cubo, perfecto. ¿Cuál es la función interna aquí? Perfecto. U es igual a 2X, ¿sí? ¿Y cuál es la función interna acá? A ver, ¿quién le da la función interna? ¿Cuál es la función interna? ¿Cuál sería? X al cuadrado más 2, más 1. Perfecto. Esa es la función interna. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algunas derivadas con regla de la cadena para pues, cerrar esta conferencia y que todos quedemos muy contentos, ¿cierto? Entonces tenemos. Entonces, aquí arriba, ¿qué tenemos? Aquí arriba les dejé el qué, la regla de la cadena para que la tengan a la mano, porque ustedes me van a ayudar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y es igual a seno de x por dx, ¿cierto? Entonces, fíjense en esto. No, es lo mismo. O sea, eso. Y la derivada interna es esta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Pues quedaría la derivada externa, que es coseno, ¿cierto? Y lo de adentro lo dejo igual, ¿cierto? Después me pide la derivada, la regla de la cadena, derivada de la externa, y acá adentro, ¿qué? Poner la derivada interna. ¿Listo? Entonces sería por 2, ¿cierto? Muy bien, Joana. Siguiente. ¿Cómo queda esa derivada? U y de U, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de la función E? La función... ¿Cuál es la derivada de E a la X? De la función E a la X. ¿Alguien la recuerda? La derivada de E a la X. Perfecto. Joana, la derivada de E a la X es dejarla absolutamente quieta. Entonces, cuando ustedes derivan, hacen y' es igual a qué? A E a la X, ¿cierto?
y dejo lo de dentro absolutamente igual. ¿Sí? Y por la derivada interna, que era esta. ¿Listo? Esperen un segundo, estudiantes, que no me deja dibujar. Bueno, exacto. Entonces debo y la derivada interna. Y aquí queda la función completa. ¿Listo? Siguiente ejemplo, ¿cómo va a quedar esta derivada? ¿Me pueden confirmar en el chat si me están escuchando? Listo, gracias a los que me han confirmado que se escucha. Pues, ¿cuál es la derivada de esto? Entonces, identifico cuál es la función interna, ¿cierto? Y la parto. U es igual a x al cuadrado más 1. Y la derivo. Necesito la derivada de U, que en este caso es 2x. Uy, casi se me... Es 2x. Entonces lo que tengo que hacer es armar. Ah, ya sé lo que... ¿Listo? Y el es igual a un medio, el un medio lo dejo quieto. La función logaritmo natural de x es igual a que a 1 sobre x. ¿Sí? Pues ya saben, tienen que repasar. Dejamos quieto, solo derivamos la externa y, y multiplico por la derivada interna. Me queda, y me queda algo así, ¿de acuerdo? Pues envía, pues sí, pero el detalle es que si se me cierra... Disculpen, es que se me parece como que el internet me falló y me desconfiguró la web. ¿Me pueden confirmar si ya ven la presentación? ¿Listo? Entonces ahí pues ya tenemos la derivada, ¿sí? Cuando hemos cancelado todo lo que queríamos cancelar. Cancelo y cancelo. ¿Sí? No se oye. Entonces, estudiantes, esta fue la conferencia de repaso de los temas de derivación, ¿de acuerdo? Entonces, esta web se les va a compartir y ya saben que tienen que iniciar a estudiar de derivación para todo el curso lo van a necesitar, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su participación y recuerden, se les va a hacer una conferencia seguido de los temas de cálculo integral, entonces pues procuren estar muy pendientes de aquello, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, fue un placer ayudarlos, que tengan feliz noche. Hasta luego.